Buenas tardes, ingeniero Abel Carmona Arteaga y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestra exposición sobre el ciclo del agua. Asimismo, presentaremos a los siguientes integrantes. Para esta exposición tenemos a nuestro compañero Arevalo Bravo, Neiser Félix, a Chukiruna Alba Jean-Pierre, Flores Belis Janina, quienes habla Reyes Kaile Melissa, y nuestro compañero Serín Pérez Miguel Andrés. Nuestra presentación contiene con el siguiente índice la definición, las fases, la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la recolección. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua, o también llamado el ciclo hidrológico, es cuyo proceso permanente de transformación y circulación del agua de la naturaleza. Pues durante estos procesos el agua pasa por diferentes estados físicos, como el sólido, líquido y gaseoso. Continuando lo que mi compañera terminó de argumentar, el agua es esencial para sostener la vida en la Tierra y está presente en diversos lugares como ríos, mares, lagos, océanos, glaciares y algunas subterráneas. El ciclo del agua cumple un papel clave en la conservación de la vida, en los cambios climáticos y en la regulación del nivel de cuerpos del agua. Continuando con las fases del ciclo del agua. Inicia con la evaporación, continúa con la condensación, seguido de la precipitación, luego la infiltración y la escorrentía, ¿no? Entonces de ahí iniciaría de nuevo por la evaporación y así se continúa el ciclo del agua. Sigamos con la evaporación del agua. Es el proceso físico mediante el cual el agua en estado líquido se transforma en vapor. Al ganar energía térmica generalmente del sol, este fenómeno ocurre principalmente en la superficie de cuerpos del agua como ríos, lagos, océanos, hasta incluso en el suelo de los seres vivos. Es una etapa fundamental del ciclo del agua y contribuye a transportar la humedad hacia la atmósfera. Siguiendo con la exposición, la condensación del agua es el proceso por el cual el agua pasa de estado gaseoso a líquido, es decir, cuando la presión de vapor de agua es mayor que la presión de vapor de saturación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el agua en forma de vapor llega a altitudes mayores y las bajas temperaturas le permiten condensarse, es decir, recuperarse en forma líquida y forman gotas de agua, el cual se almacena en las nubes. Y cuando estas nubes llegan a llenarse demasiado, es donde genera la que conocemos cotidianamente como las lluvias. Algunos ejemplos de la etapa de condensación. La sudoración de las bebidas frías. En este ejemplo, al estar en la temperatura más baja que el medio ambiente, la superficie de una lata o botella, tanto que puede ser de gaseosa, agua o cualquier bebida helada, reciben la humedad del medio ambiente y esta la condensan, generando así gotas de agua, lo que comúnmente conocemos como sudor. El agua de los aires acondicionados. Estos aparatos recogen el agua del aire circundante, el cual es mucho más frío que el aire normal que conocemos, y la condensan dentro suyo, el cual luego lo botan en forma líquida por tuberías de desagüe que ellos mayormente tienen. El empañamiento de los espejos. Dada la frialdad de la superficie de los espejos y los vidrios, los cuales son altamente receptores de la condensación del vapor del agua, como cuando ocurre cuando uno toma una ducha caliente. La precipitación es cuando hay mucha agua condensada en la atmósfera, se inicia el proceso de precipitación, que no es más que la caída del agua en forma de lluvia, nieve o granizo, dependiendo de la temperatura ambiental de las regiones. La nieve y el granizo es el agua de la atmósfera convertida en estado sólido. En pocas palabras, la precipitación es un fenómeno atmosférico que se produce cuando el agua en forma de vapor se condensa en gotas y cae a la tierra. La precipitación es muy importante para el ciclo de agua, la agricultura y el agua potable. En el ciclo de agua es importante ya que es un componente que ayuda a distribuir el agua alrededor del planeta. En la agricultura es importante ya que proporciona el agua necesaria para el crecimiento de nuestras plantas. En el suministro de agua
Es importante ya que ayuda a recargar acuíferos y los lagos. En los tipos de precipitaciones tenemos la llovizna, la lluvia, la tormenta y la tromba. La infiltración es uno de los procesos más importantes del ciclo de agua. Este proceso se da cuando el agua cae a la superficie, se filtra en el suelo. Esto quiere decir que puede absorber y permitir el paso del agua que proviene tanto de lluvia, riegos o deshielos hacia las capas más profundas de la tierra. Este fenómeno se da a través de los poros del suelo o de las pequeñas fisuras que se tiene de las rocas. La infiltración cumple varias funciones. Una de ellas es poder recargar los acuíferos subterráneos, que es reservas de agua para poder aprovechar para el consumo humano, tanto para la agricultura como para algunas actividades industriales. Otra de ellas podría ser lo que es mantener el caudal de los ríos, lagos y manantiales, ya que en épocas que no haya lluvia, sabemos que se almacenan aguas en los subsuelos y esos puedan salir poco a poco a la superficie. También podemos ver que existen factores que influyen en la infiltración. Uno de ellos sería los tipos de suelo o la textura del suelo, que cuando sería arenoso habría una mayor infiltración y cuando sería arcilloso habría una menor infiltración. Otro sería la cobertura vegetal, que serían las raíces y las hojarascas que facilitan la absorción. También tenemos la pendiente del terreno. A mayor inclinación hay una menor infiltración. Y por último sería la intensidad de la lluvia. Si es muy fuerte, el suelo no alcanza a absorber todo el agua. Podemos decir que la infiltración es un proceso vital que conecta el agua superficial con el agua subterránea. Y de esta forma garantiza la disponibilidad de recursos hídricos, que regula el ciclo del agua y contribuye al equilibrio del ecosistema. La escorrentía es la fase del ciclo del agua que ocurre después de la precipitación, cuando el agua de la lluvia, nieve o granizo se desplaza por el terreno. Parte se infiltra en el suelo, otras se acumula en los ríos o lagos y otras fluyen por la superficie hasta llegar a mares y océanos, de esta manera reiniciando el ciclo. Es importante porque recarga lo que son los ríos y quebradas, garantizando el agua para consumo humano, agrícola o industrial. Contribuye a la formación de acuíferos, mantiene el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, si la lluvia es muy intensa y el suelo no absorbe suficiente agua, puede causar inundaciones, erosión y deslizamientos. Tenemos tres tipos de escorrentía, lo que es la superficial, cuando el agua fluye sobre el suelo sin infiltrarse. La hipodérmica es el agua que se infiltra en capas superficiales y luego reaparece. Y finalmente lo que es la subterránea. Esta agua llega a nivel freático y luego se desplaza bajo tierra hacia ríos y quebradas.